Analizaremos el ciclo de Krebs, llamado también ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Qué es? ¿Qué funciones biológicas cumple? ¿Cuál es su localización celular? ¿Por qué se lo considera una vía anfibólica? El ciclo de Krebs no genera energía química, sino que por el contrario genera coenzimas reducidas que van a ser utilizadas en la cadena respiratoria para proveer de energía a través del proceso de fosforilación oxidativa. Por otra parte, es importante conocer al ciclo de Krebs como destino final del metabolismo de los aminoácidos y como punto de partida para la síntesis de las distintas macromoléculas como ácidos grasos y también glucosa. Consideraremos la regulación del ciclo en cada uno de los estados fisiológicos del sujeto y finalmente trataremos de analizar el concepto de reacciones anapleróticas. ¿Para qué sirven y en realidad por qué se las considera reacciones de relleno del mismo? Espero que sea de vuestra utilidad. La molécula de acetilcoenzima A es la precursora del ciclo de Krebs. ¿Cuál es su origen mitocondrial? En primer lugar, la acetil-CoA proviene del piruvato a través de la decarboxilación oxidativa del mismo por el complejo de la piruvato deshidrogenasa que veremos a continuación. Ahora bien, ese piruvato tiene un doble origen, a partir de la glucosa, por la glucólisis aeróbica, y a partir de la transaminación de los aminoácidos. En tercer lugar, tenemos como fuente la oxidación de los ácidos grasos, conocida como beta-oxidación. En cuarto lugar, la degradación de los cuerpos cetónicos o cetólisis que se realiza en el músculo esquelético, en el corazón y en el riñón. Y finalmente, el quinto y último lugar, a nivel del hígado, a través de la degradación del etanol presente en las bebidas alcohólicas por dos enzimas que son la alcohol deshidrogenasa y la acetaldehído deshidrogenasa, también se forma acetilcoenzima A. El pasaje de piruvato a acetilcoenzima A está catalizado por un complejo multienzimático denominado complejo de la piruvato deshidrogenasa, de localización mitocondrial y que cumple las siguientes funciones. Primero, cataliza la decarboxilación oxidativa del piruvato. En segundo lugar, está compuesto por tres enzimas diferentes, la piruvato deshidrogenasa propiamente dicha, la dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa. En tercer lugar, requiere 5 cofactores enzimáticos estrechamente vinculados a vitaminas, pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, coenzima A, FAD y NAD, genera NAD reducido y anhídrido carbónico y finalmente es la antesala del ciclo de Krebs. El complejo de la piruvato deshidrogenasa cataliza la decarboxilación oxidativa del piruvato y, como ustedes verán, requiere de 5 cofactores enzimáticos íntimamente vinculados a vitaminas. En primer lugar, tenemos el pirofosfato de tiamina vinculado a la vitamina B1, el ácido lipoico, que es una vitamina hidrosoluble, la coenzima A, que está vinculada al ácido pantoténico, el FAD, que está vinculado a la riboflavina, y el NAD, que está vinculado al ácido nicotínico. Una de las formas de regular la actividad del complejo es a través de la modificación covalente. La piruvato deshidrogenasa tiene dos formas, una forma inactiva que está fosforilada y una forma activa que está desfosforilada. El pasaje de la forma inactiva a la forma activa está catalizado por una fosfatasa que está inducida por la insulina. Por su parte, el pasaje de la forma activa a la inactiva, es decir, la fosforilación de la piruvato deshidrogenasa, está catalizada por una quinasa que está inducida por el glucagón y por otras hormonas hiperglucemiantes. Otra forma de regular la actividad del complejo es a través del estado energético celular. Cuando en la célula hay un estado de pobreza energética, las concentraciones intracelulares de ATP son bajas y las concentraciones de ADP son altas.
En estas circunstancias aumenta la actividad de la fosfatasa, aumenta la desfosforilación del complejo, aumenta la actividad de la piruvato deshidrogenasa y por ende aumenta el aporte de acetil-CoA al ciclo de Krebs. ¿Pero qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es el conjunto de reacciones químicas por las cuales los glúcidos, los ácidos grasos y los aminoácidos se terminan de degradar a anhídrido carbónico a través del intermediario común acetil-CoA. También el ciclo puede generar precursores para la síntesis de aminoácidos, ya que existen 9 moléculas intermediarias del ciclo que pueden interactuar con otras vías metabólicas. ¿Cuál es su localización tisular? El Krebs se lleva a cabo en todos los tejidos que posean mitocondrias. Básicamente el proceso se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, salvo la enzima succinato deshidrogenasa que se encuentra adherida a la membrana interna mitocondrial y forma parte del complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. ¿Cuáles son sus funciones? En primer lugar, completar la degradación de restos acetilos. En segundo lugar, aportar precursores para la biosíntesis y la regulación de vías metabólicas. En tercer lugar, proveer coenzimas reducidas para la producción de ATP en la cadena respiratoria. Es importante destacar que el ciclo de Krebs no genera energía. Lo que hace es aportar coenzimas reducidas que posteriormente, a través de su reoxidación, van a generar ATP por el proceso conocido como fosforilación oxidativa a nivel de la membrana interna mitocondrial. Finalmente, se genera en el Krebs casi todo el anhídrido carbónico tisular. El ciclo de Krebs es una vía anfibólica. Es decir, cuando existe un aumento de la concentración de energía en la célula, el ciclo se comporta como una vía de síntesis, formando moléculas a través de los intermediarios que aporta. Cuando la célula tiene poca energía, actúa degradando nutrientes, cumpliendo así su fase catabólica. Por tal motivo, el ciclo de Krebs cumple con ambos metabolismos, tanto anabolismo como catabolismo. El ciclo de Krebs comienza con la condensación de la molécula de acetil-CoA con oxalacetato a través de la enzima citrato sintetasa para formar el citrato. Fíjense ustedes que la molécula de citrato tiene 3 carboxilos, por eso también al ciclo de Krebs se lo conoce como ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Por otra parte, el succinil-CoA, cuando aumenta sus concentraciones, el succinil-CoA es uno de los intermediarios finales del ciclo, inhibe a la citrato sintetasa. Posteriormente, a través de la enzima aconitasa, se produce una reacomodación de los componentes de la molécula del citrato. Fíjense ustedes que en un primer paso sale una molécula de agua y se forma el intermediario cis-aconitato y la misma molécula de agua vuelve a ingresar, creando entonces un nuevo punto de polaridad que es el oxidrilo que ustedes ven en el isocitrato. También el isocitrato sigue siendo un compuesto tricarboxílico. En el siguiente paso se produce la primera de las decarboxilaciones oxidativas del ciclo. El isocitrato se decarboxila y al mismo tiempo se oxida y de esa manera se genera la molécula de alfa-cetoglutarato. En la siguiente reacción ocurre una nueva decarboxilación oxidativa, el alfa-cetoglutarato, en una reacción de características similares al complejo de la piruvato deshidrogenasa, a través justamente del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa forma succinil-CoA en presencia de los mismos cofactores que requería la piruvato deshidrogenasa: pirofosfato de tiamina, el ácido lipoico, la coenzima A, el FAD y el NAD. Luego, una tioquinasa transforma succinil-CoA en succinato y aquí se forma una molécula de GTP.
Esta molécula de GTP es la misma que va a inhibir a la glutamato deshidrogenasa que habíamos visto en su momento, y también esta molécula de GTP se puede transformar en ATP, como vamos a ver en la reacción siguiente. En la reacción catalizada por la nucleósido difosfoquinasa, que es paralela al ciclo de Krebs, el GTP reacciona con ADP para dar GDP y ATP. Esta reacción constituye lo que se conoce como fosforilación a nivel del sustrato para diferenciarla de las fosforilaciones que se llevan a cabo en cadena respiratoria. Es decir, es una formación express de ATP que se hace fuera de la membrana interna de la mitocondria. La próxima reacción está catalizada por los succinato deshidrogenasa. Esta enzima habíamos dicho que no estaba en la matriz mitocondrial, sino que está adherida a la membrana interna de la mitocondria, formando parte del complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. En esta reacción el succinato se deshidrogena y forma fumarato. Es la única reacción de todo el ciclo que requiere FAD como cofactor enzimático. Luego el fumarato, por acción de una fumarasa, se transforma en malato, y el malato finalmente, por la acción de la malato deshidrogenasa, termina transformándose en oxalacetato y cerrando el ciclo. Si analizamos el balance energético de la vía, vamos a considerar que existen 4 deshidrogenasas. 3 de ellas utilizan NADH2. Por cada NADH2 que se genera después en cadena respiratoria, la reoxidación de dichas coenzimas va a aportar 3 moléculas de ATP. Por su parte, la reoxidación del FAT reducido va a generar solamente 2 ATPs. Si sumamos 3 más 3, 6, más 2, 8, más 3, 11 moléculas de ATP, tenemos por la reoxidación de las coenzimas reducidas del Krebs. Si a estos 11 ATPs le agregamos el ATP generado por fosforilación a nivel del sustrato en la reacción catalizada por la nucleósido difosfoquinasa, tendremos 12 moléculas de ATP. En conclusión, por cada molécula de acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs, se ganarán 12 moléculas de ATP, una desde el GTP y 11 en la fosforilación oxidativa. ¿Cómo se regula el ciclo? El Krebs puede ser regulado por la relación ATP-ADP, la relación NADH2-NAD oxidado y por la disponibilidad de los sustratos. Ay, no me acuerdo, es una música que usan muchas personas en TikTok. Si hablamos de la relación ATP-ADP, el aumento de ATP produce una disminución de la actividad de la isocitrato deshidrogenasa, se acumula isocitrato, ello lleva a la acumulación del citrato, y como recordarán ustedes, el citrato es un modulador alostérico negativo importante de la fosfofructoquinasa 1, disminuyendo la velocidad de la glucólisis. Por el otro lado, el aumento de ATP aumenta el Km de la citrato sintetasa, disminuyendo la afinidad por acetil-CoA, y finalmente el aumento de ATP implica una disminución de GDP, con lo cual habrá una disminución de la succinato-tioquinasa, un aumento de las concentraciones intracelulares de succinil-CoA y, como recordarán ustedes también, en la primera reacción del ciclo, la succinil-CoA inhibía a la citrato sintetasa. Por su lado, el aumento de la relación NADH2-NAD oxidado disminuye la regeneración del NAD, aumenta la concentración de NAD reducido y ello lleva a una inhibición de la isocitrato deshidrogenasa, del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y de la malato deshidrogenasa. Finalmente, por la disponibilidad de sustratos, el ciclo de Krebs se activa en la saciedad, en las dietas hiperproteicas y en las dietas hiperlipídicas, por ejemplo, y disminuye su actividad en el ayuno, en el estrés y también en la diabetes mellitus. Por ejemplo, en una situación de ayuno, aumenta la relación glucagón-insulina.
Del aumento del glucagón surge un aumento de la glucogenólisis hepática para mantener la glucemia, lo mismo que un aumento de la gluconeogénesis. Pero también hay que entender que el aumento de la gluconeogénesis implica un consumo de oxalacetato. Por lo tanto, si analizamos que en el ayuno hay también un aumento de la lipólisis con liberación de ácidos grasos libres y aumento de la beta-oxidación con mayor producción de acetilcoenzima A, esa acetilcoenzima A no tendrá oxalacetato para poder iniciar el ciclo de Krebs. Por tal motivo, en el ayuno, la actividad del Krebs disminuye por disminuir las concentraciones de oxalacetato y por otro lado la acetil-CoA irá a metabolizarse a la formación de cuerpos cetónicos. En la situación de ayuno, la molécula de acetilcoenzima A se encontrará con que todo el oxalacetato intracelular va a la formación de la glucosa, por lo tanto no podrá condensarse con el oxalacetato para iniciar el ciclo de Krebs. Por tal motivo, la acetilcoenzima A también inhibe a la piruvato deshidrogenasa, aumentando la concentración de piruvato, y por otro lado la acetil-CoA, recuerden ustedes que es un modulador alostérico positivo de la piruvato carboxilasa, favoreciendo la formación de oxalacetato que, insistimos, irá fundamentalmente a la formación de la glucosa. Según cómo se incorporen los aminoácidos al ciclo de Krebs, pueden ser clasificados en aminoácidos gluconeogenéticos, aminoácidos cetogénicos o incluso algunos aminoácidos son mixtos, es decir, gluco y cetogenéticos al mismo tiempo. Aminoácidos como alanina, cisteína, glicina, serina y treonina, por ejemplo, ingresan a nivel de piruvato, el cual después se decarboxila oxidativamente para formar acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs. Otros aminoácidos ingresan a nivel de acetil-CoA, como la leucina, la isoleucina y el triptofano, y otros aminoácidos como fenilalanina, tirosina, leucina, lisina y triptofano ingresan a acetoacetil-CoA, que como ustedes recordarán es un cuerpo cetónico que está activado con coenzima A. En esta diapositiva pueden ustedes apreciar la finalidad del ciclo de Krebs como vía catabólica de los aminoácidos. Por ejemplo, aminoácidos como la arginina, histidina, glutamina y prolina convergen en el aminoácido L-glutamato, el cual posteriormente se desaminará oxidativamente para formar alfa-cetoglutarato. Aminoácidos como valina, isoleucina y metionina pueden converger en la formación de succinil-CoA, que es otro de los intermediarios del Krebs, o fenilalanina y tirosina, desembocando en fumarato, o bien el caso del aspartico o la asparagina, que desembocan en la formación de oxalacetato. ¿Cuál es el destino metabólico de los intermediarios del ciclo de Krebs? ¿Cuál es el destino del citrato? El citrato puede ir a la formación de acetil-CoA citoplasmática a través de la enzima citratoliasa, o bien puede ir a la glucólisis y frenar la actividad de la fosfofructoquinasa 1. La acetil-CoA citoplasmática, como ustedes ven, puede ir a la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos o bien a la síntesis de colesterol, que después será utilizado para la formación de ácidos biliares, vitamina D3, hormonas esteroides y también para la formación de membranas biológicas. El alfa-cetoglutarato, por su parte, irá a la formación de glutamato. El glutamato puede dar amoníaco y ir a la formación de urea, a la síntesis proteica, a la neurotransmisión o a la formación de glutamina, que a su vez puede ser utilizada para la formación de purinas, de hexosaminas o para mantener el equilibrio ácido-base a nivel renal. Succinil-CoA puede ir a la formación del hemo y el hemo puede ser utilizado para la formación de pigmentos biliares, la formación de catalasas, peroxidasas, citocromos, mioglobina y hemoglobina.
Finalmente, el oxalacetato puede ir, por ejemplo, a la formación de aspartato, que puede a su vez ir a la formación de proteínas, urea o pirimidinas, o bien el oxalacetato puede formar fosfonolpiruvato y de esa manera revertir la glucólisis en lo que se conoce como vía gluconeogenética. Otros aminoácidos como el aspartico y la asparagina, por ejemplo, fíjense ustedes que convergen en la formación de oxalacetato. Finalmente, existen reacciones químicas que aportan sustratos al ciclo de Krebs, el cual permanentemente se va renovando. Estas son las llamadas reacciones de relleno del Krebs, en el cual se forman intermediarios del mismo. Por ejemplo, en la piruvato carboxilasa, el piruvato se carboxila en presencia de ATP para formar oxalacetato. La enzima málica de Ochoa, por carboxilación del piruvato en presencia de NAD-fosfato reducido, se forma malato, o bien la misma enzima malato deshidrogenasa cataliza la formación de oxalacetato. Hemos hablado hasta ahora del ciclo de Krebs, pero ¿quién fue Krebs? Hans Adolf Krebs nació en 1900 y murió no hace tanto, 1981, fue un bioquímico alemán, ganador del Premio Nobel de Medicina en el año 1953 por sus investigaciones fisiológicas sobre el metabolismo celular, fundamentalmente dedicadas a la transformación de los nutrientes en energía. Descubrió que todas las reacciones conocidas dentro de las células estaban relacionadas entre sí, nombrando a esta sucesión de reacciones ciclo del ácido cítrico, conocido más tarde como ciclo de Krebs. Desde ya, muchas gracias por la atención dispensada.